Dios lo bendiga, amado hermano en Cristo. Yo soy el hermano Potombo Evalo. Hoy me corresponde traerle una pequeña reflexión, una pequeña exhortación en la palabra de Dios. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, lo puse por título a este capítulo: Sed sobrio y velad en oración. Sed sobrio y velad en oración. En este tema vemos dos palabras muy importantes: la palabra sobrio y la palabra velad en oración. La palabra sobrio significa ser templado, ser discreto, ser sencillo. Ser sencillo implica no cargarse de cosas, andar sencillo, pensar sencillo, actuar sencillo. Y ser templado tiene que ver con valentía, pero valentía con sinceridad. Templado, una persona temple, una persona que es valiente, pero con sinceridad. Y la palabra velad tiene que ver con estar despierto, estar atento, estar con los dos ojos abiertos, mirando alrededor. Pero ¿cómo lo hacemos? A través de la oración. También sobrio tiene que ver con no ser borracho, no estar borracho, estar sobrio. Entonces, esas dos cosas nos ayudan para ser buenos administradores de la gracia de Dios y para poder padecer como cristiano sin desfallecer. Vamos a ver el bosquejo de este capítulo. Precisamente, este capítulo está dividido en dos bloques. El primer bloque: ser buenos administradores de la gracia de Dios, que va desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y el segundo bloque va desde el versículo 12 a 19, que habla del padecimiento como cristianos. Para nosotros poder ser buenos administradores de la gracia de Dios, hay que ser sobrios y velar en oración. Y para poder también padecer como cristiano sin desfallecerse, padecer como cristiano, estando siempre en pie delante de Dios, necesitamos también ser sobrio y velar en oración. Vamos a ver la primera parte de este bosquejo. Vamos a leer los versículos a continuación. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasados para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación y abominable idolatría. Aquí Pedro le hace entender a la iglesia que Cristo padeció para que el pecado sea eliminado. Por tanto, nosotros que seguimos a Cristo Jesús no debemos seguir en las concupiscencias de los hombres, no debemos seguir en las mismas cosas que hacíamos en el pasado cuando no éramos cristianos. Un buen administrador va mejorando su administración o su forma de proceder en función de las experiencias que ha vivido. Y nosotros, los hijos de Dios, la Biblia nos llama administradores de la gracia de Dios, esas gracias que nos da la salvación, esas gracias que nos hace hijo de Dios, esas gracias que nos hace a nosotros cristianos, y debemos administrar esas gracias. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí, en esos tres primeros versículos que hemos leído,
nosotros administramos la gracia de Dios cuando ya dejamos de seguir viviendo conforme a las concupiscencias de la carne. Porque yo no puedo decir que soy administrador de la gracia de Dios y siguiendo las concupiscencias de las carnes. El versículo dice así: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación y abominable idolatría. Un buen administrador de la gracia de Dios ya debe poner fin a esas acciones, porque uno tiene que ir mejorando en qué, en su vida, en su relación con Dios. Seguimos el versículo 4 delante, dice así: y a estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparados para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. ¿Cómo uno puede ser un buen administrador de la gracia de Dios cuando yo soy sobrio, sencillo? Cuando yo estoy templado. Se nombre temple, una persona valiente con sinceridad. Temple tiene que ver con algo moderado, algo sencillo, no cargarse de cosas. Ese es uno. Cargarse de las cosas del mundo no me permite ser buen administrador de la gracia de Dios. Y sobre todo, velad en la oración. Cuando nosotros velamos en la oración, velar es estar despiertos, estar atentos, tener los dos ojos abiertos, mirando alrededor, pero en la oración. O sea, estemos orando siempre para poder ser buenos administradores de la gracia de Dios. Versículo 7: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Otro elemento adicional: ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Ser buenos administradores de la gracia de Dios tiene que ver con amor. Porque si yo obtuve por gracias, debo dar gracias también. Si Dios me perdona a mí, yo debo perdonar a otro. Si Dios me ama a mí, debo amar a otro. Ese es, ese es ser buen administrador de las gracias que Dios me ha dado. Como yo fui salvo por gracias, así también debo tratar a otros por gracias, a través del amor de Dios, amor ferviente, y a través de perdón que yo podía dar a otra persona, perdonando, aceptando, siendo misericordioso con otro. Así estoy siendo un buen administrador de la gracia de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los unos como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, el don que hemos recibido, los dones espirituales que hemos recibido, desde el don de salvación hasta el don espirituales de servir, de ministrar la palabra de Dios. Todo lo hacemos como un buen administrador. ¿Cómo? Con amor ferviente. ¿Cómo? Siendo sobrio, sencillo, templado y velando en oración. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Da
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está. Porque un buen administrador de la gracia de Dios, su meta es que el nombre de Dios sea exaltado. Precisamente por eso que él busca ser sobrio, templado, sencillo. Él busca velar en la oración, porque está buscando que la voluntad de Dios, busque la gloria de Dios sea manifestado. Vamos a la última parte de este bosquejo, que es padeciendo como cristianos. Amado, no os sorprendéis, versículo 12, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahí Pablo dice, no os sorprendan si están pasando por problemas, como si fuera algo extraño. Téngalo por seguro, que es seguro que vamos a pasar por momentos difíciles, porque Cristo, que es nuestro pastor, padeció como Él padeció, nosotros también nos tocará pasar por momentos difíciles. Por eso que no debemos extrañarnos de esto. Pero dice, versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, nos dice, debemos gozarnos por ser participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando la gente nos persigue, la gente nos hace mal por causa de Cristo hasta llegar a golpearnos o a matarnos, por causa de Cristo, estamos padeciendo, estamos en partícipe del padecimiento de Jesús y nuestro sufrimiento no es en vano, porque Dios usa eso para tocar muchas almas que vienen a los pies de Dios. Cuando el hombre, cuando Satanás se ha levantado contra la iglesia, fue el momento que la iglesia se multiplicó, fue el momento que la iglesia se duplicó, se cuadruplicó, fue el momento que la iglesia entró un gran avivamiento. Las persecuciones no impide a que Dios avance, a que el reino de Dios avance, a que muchas almas se alcancen, porque nuestros padecimientos dan fruto a las almas. Dios permite que pasemos por eso y Dios usa eso para que otras personas dobleguen su corazón a Dios. Venga a Dios a través de nuestra fe, a través de nuestra perseverancia. Estamos predicando a otras personas que al final, aunque nosotros no veamos a ellos en los caminos de Dios, ellos después vienen a Dios a través de lo que hemos hecho, a través de nuestra perseverancia en el padecimiento que Dios permite que venga a nuestras vidas. La otra parte de este bosquejo habla de que no debemos de padecerse por algo que hemos hecho. Es una pérdida. Sufrir por algo que he hecho, sufrir por un pecado, es una pérdida. Debemos más bien que cuando estamos padeciendo, que sea por causa de la palabra de Dios, por causa de la fe en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, hemos terminado esa pequeña exhortación de la palabra de Dios, que nos habla a ser buenos administradores de la gracia de Dios y también a padecer como cristiano, pero no desfallecerse. Padecer sin desfallecimiento. Padecer valientemente hasta llegar a la corona de la vida. Pero lo hacemos, lo logramos, lo alcanzamos cuando somos sobrio, sencillo, templado. Cuando velamos en la oración y cuando tenemos una ferviente amor. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por esa palabra. Ayúdanos, Señor Dios, a que nosotros podamos
ser buenos administradores de la gracia de Dios y también ser partícipe de los padecimientos, porque eso da fruto, eso da fruto, eso trae gente a ti, Señor Dios. Pero, Señor Dios, queremos ser sobrios, queremos velar en la oración, queremos tener ferviente amor, porque esas cosas, Señor, nos ayudan precisamente a ser buenos administradores y a estar firme en los días malos. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.